Bien, ¿qué tal? Soy Francisco Javier Urciaga Espinosa y estoy en el marco de mi estancia postdoctoral en el Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades, en el campus Belén, bajo la asesoría de la doctora Mónica Montaño Reyes. Sí, el tema de mi estancia postdoctoral, que es avalada por CONACYT, es el de la participación política de las mujeres, el caso de los congresos de Jalisco y de Nayarit. Sí, debo de decir que estoy estudiando o estoy analizando dos estados, ¿sí? Jalisco y Nayarit, y la importancia de estos dos es que por primera vez las legislaturas vigentes tienen mayoría de mujeres. Nunca antes había pasado, nunca antes había sucedido, ¿sí? Y la teoría en el tema de la participación política de las mujeres del 2017 hacia atrás se estaba moviendo en el sentido de verificar o de contabilizar los espacios legislativos que eran ocupados por mujeres, o bien la teoría le denomina representación descriptiva. Tal parece que del 2017 ¿sí? al 2021, ¿sí? En cuestión de representación se está verificando, se está analizando lo que la teoría también denomina representación sustantiva, es decir, en visualizar si las mujeres que llegaron a las cámaras locales abordan o llevan o desarrollan una agenda de género, ¿sí? Tendiente pues a facilitar, a mejorar, a defender los derechos políticos de las mujeres, ¿sí? Entonces, eso es la importancia precisamente de estas dos legislaturas. Yo parto mi estudio a partir de tres reformas que considero sumamente importantes. La del 2014, que precisamente con la reforma del artículo 41 constitucional, donde se establece obligatorio el principio de paridad de género, ¿sí? En el 2019 también las reformas a diversos artículos de la Constitución Federal, denominado también paridad en todo, y la reforma del 2020 a diversas normatividades donde se tipificó a la violencia política en razón de género, ¿sí? Entonces parto mi estudio, parto mi análisis en esas tres reformas. No desconozco pues lo que ha acontecido anteriormente, como las reformas del entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ¿sí? Y que dio pie y que todo influyó precisamente a la reforma del 2014. Bien, bajo este contexto, ¿sí? Hubo dos legislaturas, o existen dos legislaturas en el estado de Jalisco y de Nayarit. La de Jalisco, por ejemplo, la legislatura 63, cobró vigencia a partir de noviembre del 2021, con 24 diputadas de 38 espacios disponibles. En Nayarit, por ejemplo, cobra vigencia la legislatura 33 a partir de agosto del 2021, con 18 legisladoras de 30 espacios disponibles. Ambas entidades federativas tienen amplia mayoría de mujeres. Todo esto me ha llevado a preguntar, ¿cuáles han sido los factores determinantes para que en estas legislaturas la paridad de género en términos de representación descriptiva, que ya decíamos qué significaba, y de representación sustantiva haya avanzado? Evidentemente tenemos una hipótesis, ¿sí? En el sentido de que los factores determinantes para que en estas legislaturas la paridad de género en términos de representación descriptiva y sustantiva haya avanzado son las reformas. Bien, en un intento pues por un estado del arte, nos dimos a la tarea, metodológico también, ¿sí? Nos dimos a la tarea de revisar revistas consideradas científicas para ver cómo se estaba moviendo el tema de la participación política de las mujeres. Revisamos revistas del año 2017 al 2021, ¿sí? Revistas científicas. En ellas se rescataban experiencias nacionales e internacionales, pero también revisamos libros académicos y de divulgación
de los portales de los institutos estatales electorales de las 32 entidades federativas. También, insisto, para ver cómo se estaba moviendo el tema de la participación política de la mujer, no solo el tema de la paridad, ¿sí? Y bien, nos encontramos con cuestiones muy, muy interesantes. ¿Cómo se está moviendo el tema en las revistas? ¿Sí? En las revistas, por ejemplo, se habla, hay textos que impulsan una representación y un mandato imperativo. Entonces, ¿sí? ¿Cómo se está moviendo el tema en las revistas? ¿Sí? El tema de la participación política, el tema de la paridad de género. Bien, hay textos que impulsan una representación y un mandato imperativo, ¿sí? Como un complemento a la reelección legislativa, ¿sí? Donde un complemento a la reelección o a la representación tradicional. Y aquí precisamente, dice el texto, ¿sí? El vínculo de representante y representado se tiende a fortalecer. Hay documentos también que urgen por corroborar, por comprobar la hipótesis de que más mujeres diputadas en los congresos locales es igual a una mayor calidad democrática. Hay textos también que impulsan a estudiar a las mujeres en los partidos políticos, porque es aquí, dicen, donde se inicia la violencia política en razón de género. Hay también textos que nos hablan del peligro, pues, de la paridad de género cuando se presentan y cuando se sustituyen candidaturas en comicios. Este es de una experiencia en Oaxaca, ¿sí? Donde a partir de que mujeres son nombradas como candidatas, ¿sí? Por alguna de las causales se les sustituye, pero no se les sustituye con el mismo sexo, ¿sí? Se les sustituye con hombres. Urge pues a poner un foco de atención ahí, ¿sí? Hay otros textos que impulsan el estudio cuando se trate de municipios rurales, de analizar las familias de poder, ¿sí? Y los feudos, esos cotos, ¿sí? Que parecieran pequeños en un municipio, pero que influyen de manera determinante en conseguir o no una candidatura. Hay otros textos que nos hablan de que las entidades federativas que no tienen acciones afirmativas obligatorias presentan una representación de mujeres rezagada totalmente. Hay otros textos que nos hablan de paridad flexible. Paridad flexible es un concepto, ¿sí? Que asume el Tribunal Estatal del Poder Judicial de la Federación, ¿sí? En un ejemplo, ¿sí? Cuando existiera criterios en disputa. Criterios en disputa, por ejemplo, de discriminación versus paridad. Cuando existan estos dos criterios en disputa, ¿sí? La misma sala va a resolver en favor de la discriminación. Dice el texto, debido a que la persona con esta situación, ¿sí? Es decir, de discriminación, con esta situación, tenía a su favor una protección forzada por su condición, que en este caso de discapacidad, lo que a la postre, dice precisamente el texto, significaría la posibilidad de menos mujeres, ¿sí? Por eso esta paridad flexible pudiera darse el caso de que se alejara de la paridad, ¿sí? Bien, hay hallazgos que evidencian en otros textos que un Congreso dominado por mujeres no implica un mayor compromiso con sus derechos. Y se aborda también a partir de dos fenómenos, de dos vertientes. La primera, como un compromiso de las legisladoras con la agenda femenina y su motivación, y la segunda, por el deber de representar por igual a otros grupos de la sociedad, es decir, no solo a las mujeres. En cuanto a los libros, insisto, de los libros se verificaron, se analizaron los portales de las 32 entidades federativas, los portales de los institutos estatales electorales sobre el tema de la participación política, sobre el tema de la paridad, y nos encontramos cuestiones muy interesantes. Por ejemplo, nos invitan a verificar trayectorias
trayectorias porque el libro asume que una mujer que ha llegado a un puesto de elección popular, desde luego que es en el estudio que hace el propio texto, ¿sí?, proviene en algunos casos de una familia política o bajo el apoyo de un líder o bien de un grupo de mujeres de la sociedad civil. Nos habla también de un sistema, ¿sí?, de representación diferenciada, donde esta representación diferenciada se viene a resolver con la democracia participativa. Y esta ciudadanía diferenciada no es otra cosa que reglas y canales institucionales que les permitan representar a las mujeres, desde luego, en el espacio público sus intereses específicos. Hay otros textos que nos invitan a profundizar en el debate sobre el sufragio femenino. Hay otros textos en el sentido de que han existido sesgos partidistas en los procesos de selección de candidaturas a presidencias municipales o alcaldías. Hay otros textos que están hablando de los estereotipos de género, que las elecciones para candidaturas de los partidos políticos siguen estando o se siguen rigiendo bajo estereotipos de género, donde los hombres son escogidos, ¿sí?, de manera preferente por sobre las mujeres. Nos habla también sobre dirigencias equilibradas, otros textos, dirigencias equilibradas como contrapesos a los liderazgos masculinos, donde una dirigencia equilibrada, ¿sí?, tiende a fortalecer, ¿sí?, también otros espacios, tiende a democratizar otros espacios, e insisto, tiende a funcionar también como un contrapeso a los liderazgos masculinos. Importante también, sí, la invitación que nos hacen otros libros, en el sentido de que verifiquemos en la participación de las mujeres también la esfera submunicipal, ya no solo subnacional o de entidades federativas, sino subnacional, en el sentido comunitario, lo que en Nayarit, por ejemplo, sería comités de acción ciudadana, donde dicen, por ejemplo, que en este nivel, en esta esfera submunicipal o comunitaria, pues hay más participación de mujeres todavía, ¿sí?, están participando. Hay otros textos también que consideran a que la paridad en todo del 2019 va a venir a consolidar la democracia, ¿sí? Y este libro, por ejemplo, este texto nos habla de la elección concurrente a nivel federal que ocurrió en 2021, donde varias entidades federativas tuvieron elecciones y donde encontraron variables bastante importantes para el estudio del tema, donde variables como contexto sociopolítico, por ejemplo, variables como marco jurídico local, como el histórico de mujeres postuladas a la candidatura de una gobernatura, el histórico de mujeres que han gobernado una entidad, como la participación ciudadana también, como otras de las variables, como la oferta de los partidos políticos y sus resultados, son variables que valen la pena analizar en este tipo de temas. Entonces, eso sería lo relacionado pues a un pequeño estado del arte, donde se revisaron, como ya lo mencionaba, revistas y libros. Bien, ¿cómo ha sido la participación o la representación de diputadas a lo largo de las legislaturas en Jalisco? Bueno, Jalisco comienza su representación femenina, pues, o su primera representación de mujeres en 1959. En 1959, 1962. Ahí tiene una diputada, ¿sí? Tiene un máximo histórico en el 2015-2018, con la 61 legislatura, donde, teniendo como telón de fondo aquella reforma que mencionaba del 2014, ¿sí?, tuvo 18 espacios legislativos para mujeres. Nunca había tenido tantas, ¿sí? Lo máximo que había tenido era en la legislatura 60, en la legislatura anterior, que estuvo vigente del 2012 al 2015, con 9 mujeres diputadas. Entonces, ya con la reforma a nivel constitucional del 2014, tuvo 18, ¿sí?
y la actual, precisamente la actual, que es la 63, que ha estado vigente o que estará vigente del 2021 al 2024, como ya lo mencionábamos, tiene 24 mujeres diputadas. Bien, ¿qué pasa en el estado de Nayarit? En el estado de Nayarit, la primera representación femenina la podemos encontrar en 1963, en la legislatura 14, ¿sí? Donde se tuvo a una diputada. El máximo histórico considerado en su tiempo, como ya también lo mencionaba, sucedió en la legislatura 31, que estuvo vigente del 2014 al 2017 con 14 espacios legislativos. ¿Qué sucede actualmente? Bueno, que en la legislatura 33, que estará vigente del 2021 al 2024, tenemos otro máximo histórico, otra mayoría, de 18 mujeres diputadas de 30 espacios disponibles. Bien, ¿cuál es la metodología que se está trabajando? Bien, pues como ya lo mencionaba, ¿sí? Partimos a partir de dos técnicas de recolección de información. Para esto debo decir que mi metodología es ampliamente cualitativa. Si bien se utilizan datos estadísticos para contabilizar espacios legislativos, utiliza en su mayoría, pues, una metodología cualitativa. Y como técnicas de recolección de datos o de información, tenemos a la investigación documental y a la entrevista semiestructurada. Investigación documental, como también ya lo mencionaba, ¿sí? Tendiente a analizar revistas y tendiente a analizar libros de divulgación y académicos de los portales de los institutos estatales electorales del país sobre el tema de participación política de las mujeres, no solo sobre paridad. Bien, establecimos algunas variables, ¿sí? A nivel metodológico, como lo fueron trayectoria política, como lo fueron también compatibilidad de espacio público y privado, agenda de género, obstáculos y discriminaciones. Establecimos desde luego preguntas de investigación. Debo de comentar que entrevisté de manera general pues a 10 diputadas de Nayarit y 10 diputadas de Jalisco, ¿sí? Cada una en días diferentes, con las complejidades que esto significa. Quien ha entrevistado, por ejemplo, a legisladoras o legisladores, sabrá pues que es bastante complejo empatar las agendas que tienen los congresistas, pues con la del investigador o la de la investigadora, ¿sí? En ese sentido se lograron pues 10 entrevistas en el estado de Jalisco y 10 entrevistas en el estado de Nayarit. Si todas se transcribieron, se procesaron y se establecieron las variables que he mencionado. ¿Cuáles fueron las preguntas que les hacía pues a las congresistas, las preguntas que les hacía a las diputadas? ¿Sí? ¿Cuáles fueron sus inicios en la política? ¿Quién o quiénes la influyeron para participar en política? ¿Cuáles son sus actividades legislativas? ¿Cuáles son sus actividades no legislativas? Con estas dos últimas preguntas pretendía establecer pues cómo le hacían para compaginar el espacio público con el espacio privado. Establecí también como una pregunta ¿cuál era la importancia de la apariencia física, ¿sí? En la legislatura, en el hecho de ser legisladoras? Establecí también como pregunta si habían sufrido o no discriminaciones y en el caso positivo que la platicaran. Establecí también, ¿sí?, cuáles son las oportunidades que identificaron o que identifican, ¿sí?, con una amplia mayoría de mujeres en sus respectivas legislaturas, tanto en Jalisco como en Nayarit. Entonces, establecidas esas preguntas, establecidas esa metodología y esas variables, es cómo se desarrolló esta investigación. Bien, sí, ¿cómo ha sido el análisis de estas entrevistas? Después de haberlas transcrito y procesado y analizado, estas son algunos de los hallazgos, estos son algunos de los resultados, pues, que se han encontrado en esta investigación. Cuando se habla, por ejemplo, en
en las trayectorias políticas nos hemos encontrado una amplia diversidad en trayectorias. En Jalisco, por ejemplo, ¿sí? Hay quien relata que su trayectoria política ha iniciado desde su época estudiantil, donde había sido también regidora. Establece una trayectoria política, por ejemplo, de más de 20 años. Hay otra diputada, por ejemplo, que no presenta un referente político como tal, ¿sí? Es decir, ni un hombre, ¿sí?, que sus inicios fueron por ella propia. Hay algunas otras que han manifestado una influencia familiar muy marcada, donde el padre, por ejemplo, ha sido diputado, donde ha tenido hermanos que han sido presidentes municipales. Algunas otras han sido impulsadas a través del activismo social, a través de la vía independiente, ¿sí? Por ejemplo, de 5 diputadas, por solo poner un ejemplo, de 5 diputadas, 2 fueron influenciadas por hombres. Al inicio de esta disertación les comenté que en la legislatura 31 y en la 32 del estado de Nayarit, los inicios de las diputadas eran notoriamente androcéntricos, es decir, influenciados por hombres. Tal parece ya que en esta legislatura, tanto en Jalisco como en Nayarit, eso se rompe, ¿sí? Tan solo este es el ejemplo, de 5 entrevistadas, 2 solamente son influenciados por hombres, otras más por mujeres, desde luego. Otras más platican que ellas llegaron, o su trayectoria es gracias a una inercia política, a título particular, o bien, como ya lo establecía, influenciada por otras mujeres. ¿Qué pasa en Nayarit? Hablando de la diversidad en trayectorias políticas. Bueno, hay también quien cuenta su trayectoria política desde su época estudiantil, desde el proselitismo partidista. Hay quien contabiliza su trayectoria política desde hace 28 años, algunas otras desde hace 14, algunas otras desde hace 10 años de trayectoria política, ¿sí? 2 mujeres fueron influenciadas por hombres, de 5 en Nayarit, 2 mujeres fueron influenciadas por mujeres, 2 por hombres y 1 por convicción personal. Entonces la influencia androcéntrica en un principio creo que se rompe. Hablando sobre la compatibilidad espacio público y privado como otra de las variables, ¿sí? En Jalisco, algunas de las diputadas comentan que hay una responsabilidad legislativa, partidista, de 24 horas, ¿sí?, de visitas al distrito, que le contabilizan las 24 horas. Pero hay quien sí me expresa lo siguiente: yo tengo la fortuna, dice la diputada, de tener un compañero de vida que nos respetamos nuestros espacios, nos respetamos nuestros retos de todo lo que queremos lograr y crecimiento personal, me apoya de igual manera en todo lo que es la familia, no es nada más que yo tenga tareas designadas que sean exclusivas de la mujer, si en ese momento yo necesito ayuda, la ayuda él me la proporciona y viceversa, ¿sí? Esta variable de compatibilidad de espacio público y privado. Hay otra diputada, por ejemplo, hay quien me ha dicho que ejerce una triple función, una triple responsabilidad: el hecho de ser madre, el hecho de ser esposa y el hecho de ser diputada, ¿sí? Ese tipo de responsabilidades. En Nayarit, por ejemplo, hay quien expresa que tanto la paternidad y la maternidad debe ser ejercida por ambos. Hay quien me expresa también, sí, que ella y su familia, que ella y su pareja organizan tiempos. ¿Sí? Hay quien expresa, por ejemplo, que sí, efectivamente es un sacrificio, es una carga familiar y que es muy complicado compaginar el espacio público con el privado, ¿sí? Hay, sin embargo, una diputada joven, soltera, sin hijos, donde ella y su familia se acomodan a los tiempos de la diputada para lograr verse los fines de semana. En cuestión de discriminaciones, como otra de las variables que se abordaron en esta investigación, nos encontramos que en Jalisco, una ex candidata a diputada federal, por ejemplo, me expresa que
sus participaciones las tomaban hasta el último. Es decir, ella siente que sí ha sufrido discriminación, ¿sí? Porque sus participaciones, cuando en campaña electoral, sus participaciones en su partido, las tomaban hasta el último. Es decir, primero le daban prioridad a deshogar las participaciones de los varones y al último la dejaban en ella. Me expresa una diputada local que también fue ex candidata a diputada federal. Hay quien me expresa también que un varón se adjudicó su equipo de trabajo, es decir, se hizo proselitismo en una campaña electoral, ¿sí? Y al momento de presentar ese equipo de trabajo, un varón se apropia o se adjudica el equipo de trabajo. Por lo tanto, la diputada se siente discriminada. Otra diputada, por ejemplo, ¿sí?, ya hablando de sus funciones como parlamentaria dentro del Legislativo de Jalisco, dice que ha sufrido descalificación por parte de un compañero diputado. Dice, yo nunca hasta el día de hoy lo he vivido en primera persona, dice otra de las diputadas, pero sí he visto que para muchas compañeras ha sido mucho más complicado el tema de las discriminaciones. ¿Qué ha pasado en Nayarit en esta variable de discriminación? Bueno, me platica una mujer de pueblos originarios, diputada, que ella, como mujer de pueblo originario, sí ha sufrido discriminación. Me platica otra que por ser mujer hay un estigma todavía de que las mujeres no sirven para nada. Cito textualmente que las mujeres no sirven para nada. Hay quien me dice que siente discriminación, la diputada, por pertenecer abiertamente a la comunidad LGTB. Dice la diputada que ha sufrido discriminación y ataques con perfiles falsos en sus redes sociales. También me cuentan otras diputadas que han sufrido discriminación por no pertenecer a un grupo parlamentario, siendo una diputada sin partido. Aquí debo de resaltar que esta diputada impulsó ya una iniciativa que se está analizando para que los congresistas, los congresistas que se hayan declarado sin partido en el Congreso de Nayarit, son 2, ¿sí?, pudieran pertenecer o tener participación en la Junta de Coordinación Política. Esto no sucede, ¿sí? Entonces, por eso la diputada se siente discriminada, porque es diputada sin partido y no puede pertenecer, ¿sí?, a la Junta de Coordinación Política o a la Junta de Gobierno, como se le denomina en el estado de Nayarit. Bien, ¿cuáles son las oportunidades de trabajo legislativo en favor de las mujeres que se identifica con esta amplia mayoría de mujeres, tanto en los congresos de Jalisco como en los congresos del estado de Nayarit? Jalisco, por ejemplo, identifican una agenda optimista. Otras son conscientes de que no solo dependen de ellas. Textualmente me dice una, desde mi punto de vista considero que los diputados estamos en una política media, porque sigue habiendo una cúpula que toma las decisiones y esas decisiones populares regularmente son de hombres. Entonces, y aunque en el Congreso sea mayoría de mujeres, la fuerza mayoritaria ahorita, que es Movimiento Ciudadano, las decisiones suelen tomarlas hombres en su línea partidista. Yo veo que aunque las compañeras quieran hacer muchas cosas, y sí se están esforzando, la decisión final se toma en esos ámbitos de la política alta y que regularmente son tomadas las decisiones por hombres. Textualmente me lo dijo una de las diputadas. Otra de las diputadas me comenta que son temas que se deben de trabajar en una agenda en común. En Nayarit, por ejemplo, ¿sí?, son conscientes de lo aprobado en el tema de paridad en todo. El tema de paridad en todo en el estado de Nayarit ha sido aprobado, ¿sí?, por la legislatura actual, la 33. Entonces es consciente de que la agenda en favor de las mujeres se está trabajando. Otro de los temas que me platica otras de las diputadas, hablando del trabajo legislativo en favor de las mujeres, es que se ha logrado establecer en el estado de Nayarit un registro nacional de agresores, también de deudores alimenticios
Y también se ha logrado, cuando menos, que inicie el debate sobre la despenalización del aborto. Una diputada más, que por cierto es una de las que más trayectorias políticas tiene, muestra su descontento con la paridad de género. No obstante, ella llegó precisamente gracias, ¿sí?, a la paridad de género. Establezco algunas reflexiones finales. Sí, creo que en este análisis, ¿sí?, en esta investigación, creo que la hipótesis se comprueba parcialmente. Si bien las reformas son factores determinantes, pero no los únicos, el marco teórico, también hay que reconocer que el marco teórico en el tema ha empujado las discusiones en el poder legislativo, tanto nacional como subnacional o de entidades federativas, colocándose teoría y realidad en niveles muy cercanos, lo que antes se percibía como niveles muy lejanos. Las trayectorias políticas, no existe una influencia androcéntrica mayoritaria, ¿sí?, en comparación con investigaciones anteriores, como ya lo mencionaba. En ambas entidades federativas, la posibilidad de conciliar la esfera privada y pública es cada vez más real. Sigue existiendo discriminación hacia las legisladoras por múltiples razones, y algunas desembocan precisamente en violencia política en razón de género. Existe una gran oportunidad para que ambas legislaturas, las diputadas, trabajen sobre una agenda de género en común. Y como una arista más en este tipo de investigaciones, se visualiza la problemática que genera para las hijas e hijos el hecho de que ambos padres estén dentro de la política casi el mismo tiempo o quizás más de lo que tienen en edad. Hablo de trayectorias políticas largas, en este caso de sus madres diputadas. Y bueno, yo quisiera también establecer pues que de continuar con este tipo de investigación, yo creo que sería conveniente que se revisaran, se analizaran las agendas de género en las legislaturas, desde luego, tanto de Nayarit como en el estado de Jalisco, ¿sí? Cuando menos de lo que se lleva, cuando menos de un año, de 2 años, y desde luego al término de las legislaturas. Y ahí se va a corroborar precisamente lo que mencionaba también sobre la representación sustantiva. ¿Sí? Con una mayoría amplia de mujeres se resolvieron, se llevaron a cabo, ¿sí?, temas referentes a derechos políticos para las mujeres, temas que beneficiaron precisamente los derechos políticos de las mujeres. Muchas gracias.